Vale, y cuando quieras, pues es todo tuyo. Perfecto. Nada, buenos días a todos. Con la presentación de Elena, yo creo que a nivel, a nivel de conocimiento de actividad, yo creo que tenéis bastante información. Eh, yo no soy personalmente un amante de los webinars, porque la sensación para los que estamos de este lado de la cámara no es muy agradable. Estoy acostumbrado a tener más contacto con el público. Entonces, creo que lo que voy a empezar es contándoos algo personal. Una cosa que yo creo que ninguno de vosotros sospecháis, un secreto que llevo bastante bien guardado y que yo creo que si compartimos alguna cosa de este estilo, pues a lo mejor el vínculo que podemos tener en la presentación pues va a ser un poquito más fluido, ¿vale? Eh, Increíblemente, aunque no os lo creáis, yo soy gallego. Sé que no se me nota, ninguno lo diría, pero sí, soy gallego. Entonces tengo la suerte y el orgullo de trabajar en CETAG, que es un centro tecnológico que ha surgido en mi tierra. Tengo la suerte de haberlo visto nacer y en el transcurso de estos últimos 20 años, pues ir creciendo y desarrollando nuevos proyectos dentro del sector de automoción y participando en el lanzamiento de diversos vehículos. Eh, Ahora que ya sabéis una parte muy importante que casi nadie podría suponer, eh, yo creo también que voy a hacer una pequeña presentación de qué es CETAG, porque supongo que habrá gente que no lo conozca, eh, donde lo que vamos a ver un poco pues es una introducción de quiénes somos. Estos son los cuarteles generales de CETAG, ¿vale? Aquí colocados en la zona de Porriño, muy cerquita de la frontera con Portugal, próximos a Vigo. Nosotros tenemos distintas áreas de laboratorio, ¿no? Nosotros pertenecemos a la parte de materiales y procesos, que viene a ser lo que es la ingeniería clásica, lo que es la parte de desarrollo de producto, cálculo y desarrollos de proceso de fabricación, ¿vale? Que estaríamos ubicados pues, a la izquierda de ese gran edificio que vemos. También tenemos unos laboratorios de validación o de ensayo de seguridad pasiva, con sus cálculos por elementos finitos y demás, y un edificio especializado, un equipo de gente especializada, porque cada edificio se corresponde obviamente con personas, que es lo más importante que hay dentro de los edificios, además de medios, pero para nosotros lo más importante son los equipos, donde tenemos capacidades para el desarrollo de componentes electrónicos a nivel de automoción, a nivel de la industria totalmente del sector del transporte. Tenemos también pistas de pruebas, laboratorios para probar procesos de fabricación. Bueno, yo creo que estamos capacitados o dotados para participar o tener conocimiento en la mayoría de los proyectos que pueden surgir a través del sector de transporte, que es donde nos estamos ubicando como centro especializado. Bueno, esto es lo de siempre. Podemos trabajar desde la investigación aplicada hasta el desarrollo a mercado. Trabajamos desde esas primeras ideas que surgen, intentar buscar una aplicación directa en los sectores que conocemos, desarrollar unos conceptos, validar esos conceptos, desarrollar el producto, validar ese producto, ver cómo se podría aplicar en la industria, desarrollar los sistemas industriales que lo podrían fabricar y obviamente en todos estos procesos las validaciones físicas y virtuales pues también estamos capacitados para hacerlas. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro marco. Estos son grandes números, en los que se mueve CETAG. Actualmente el equipo que compone CETAG supera las 1.200 personas, 800 de ellos titulados superiores, y bueno, tenéis unos pequeños números a nivel de inversión acumulada, turnover del año pasado, del 2020, nuestro porcentaje de actividad de internacionalización y el porcentaje de trabajo que tenemos directamente con fabricantes de vehículos, ¿vale? Que también es un porcentaje que más o menos la mitad de nuestra actividad está involucrada. Bueno, después de hacer esta pequeña etapa promocional, que obviamente como mi empresa es la que me paga, pues la tengo que hacer, y siendo breve, como me han pedido para no extendernos mucho en la parte promocional, vamos a pasar un poco al tema que nos incumbe hoy. Vale, vamos a hablar sobre el proyecto ALMA. El proyecto ALMA es un proyecto que surge a través de una convocatoria europea, ¿vale? Las convocatorias europeas, pues la Unión Europea, para los que no sepáis, como que la mayoría sí, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión, la Unión Europea saca unas líneas de investigación donde la gente que tiene interés en ellas presenta proyectos. Pues esas líneas, cuando hablamos de líneas, son un pequeño párrafo donde nos dice qué es lo que esperan. Pues esperamos que desarrolléis aligeramiento de vehículo de tal manera que sea fácilmente procesable y de una forma más ecológica o con menor impacto ambiental, tanto a nivel de producto como de proceso.
Pues eso es un poco lo que leímos cuando surgió el proyecto ALMA. Y nosotros, obviamente, a nivel de desarrollo de carrocerías de vehículo, pues estamos muy implicados, a nivel de desarrollo de vehículos estamos muy implicados, entonces nos pareció un proyecto muy interesante que encajaba con nuestras líneas de desarrollo. Primer paso. Después, obviamente, es un proyecto que, como veis, es un proyecto en el que participan varios países. Tenemos un presupuesto que es un presupuesto que aprueba la Unión Europea en función de tu candidatura y tenemos un periodo de ejecución de 21 al 24, o sea que estamos muy cerquita del final del proyecto. Segundo paso, tenemos la idea y obviamente necesitamos un consorcio, porque la Unión Europea pretende que además de tener tú las capacidades, pues también te aproveches de las capacidades de los mejores a nivel europeo para desarrollar esta tipología de proyectos. Bueno, pues en este caso nos unimos CETAG, Centro con Conocimiento en Desarrollo, Innovación e Investigación dentro del sector y capacidad de validación, Ford, un fabricante de vehículos, ArcelorMittal, un fabricante de aceros, BAT, una empresa suministrador de nivel 1 de componentes de distintos fabricantes de automoción. Tenemos también, junto con CETAG, otros centros de desarrollo de I+D especializados en distintas tecnologías que iremos viendo, como son Fraunhofer, como son TNO, como son Rescoll. También tenemos una empresa que tiene capacidad de realización de inspección y análisis de ensayos de componentes para también complementar las capacidades y una asociación. Esta asociación nos ha ayudado en muchísimas de las tareas transversales del proyecto, ¿vale? Entonces, claro, teníamos una solicitud de la Unión Europea. Construimos nuestra carta a los Reyes Magos. La carta fue aprobada. Nuestro consorcio también, en el medio de ese proceso, constituimos un consorcio suficientemente solvente y suficientemente capaz para abordar los retos que proponíamos. Es un poco los pasos iniciales de un proyecto europeo. Esto que parece muy sencillo, obviamente el ratio de éxito es bastante complicado. En este proyecto, concretamente, CETAG es el líder del proyecto. Ha sido el que ha traccionado porque, como entenderéis, era una idea que encajaba perfectamente con nuestras líneas propias de investigación. Entonces, en caso de ideas de este estilo, pues CETAG se presenta con interés de ser líder y liderar las propuestas para seguir creciendo y para seguir teniendo desarrollos a este nivel. Entonces, bueno, los objetivos de nuestro proyecto. El objetivo que planteábamos era reducir el impacto de los vehículos eléctricos aplicando pues, conceptos de economía circular desde fases muy tempranas, donde pudiéramos tener presentes pues, desensamblados, donde pudiéramos tener presentes reciclados, donde pudiéramos tener presentes utilización o procesos con menores consumos, menores emisiones. Entonces, esto plantearnos desde las fases iniciales de construcción del vehículo. Después también nos interesaba en este proyecto trabajar con estructuras multimateriales. ¿Por qué? Las estructuras multimateriales permiten conseguir aligeramientos muy interesantes de peso, pero bueno, tienen otras problemáticas que iremos comentando. Entonces también nos interesaba tener esta línea integrada dentro del proyecto. Obviamente, reducir el peso. Era una línea de la que buscábamos aligeramiento. Reducir el peso, cuando hablamos de vehículos eléctricos, cambia un poco el scope que teníamos hasta la fecha. Cuando hablábamos de vehículos térmicos, pues allá por casi, si me apuráis, por 2015 había un rigor y una necesidad enorme de reducir el peso de los vehículos para reducir las emisiones. Claro, en un vehículo eléctrico, reducir el peso del vehículo no está directamente relacionado con la reducción de emisiones, porque a priori el vehículo no emite en origen. Las emisiones de los vehículos eléctricos las tenemos durante el proceso de fabricación del vehículo eléctrico y durante el proceso de consecución de la energía eléctrica. Pero el vehículo en sí, en el hecho de moverse, no está emitiendo directamente. Entonces, en este punto, la reducción de peso no se volvía tan interesante. Y el aumento de rango que se está teniendo en estos tipos de vehículos por reducir el peso, pues no está teniendo tanto impacto como cabría esperar en un vehículo térmico. ¿Por qué? Porque la cadena de tracción de estos vehículos representa un peso muy representativo del vehículo, con lo cual el impacto de reducir el resto de los componentes también se ve disminuido. Pero, y aquí viene la parte que nos ata, si reducimos el peso, reducimos el número de materias primas que utilizamos y reducimos la energía que necesitamos para procesarlas. Cosas que a día de hoy son drivers que tenemos que tener presentes y que son
muy interesantes porque representan abaratamiento y también representan abordar los problemas desde un componente medioambientalmente pues, más ecológico. En esta regla incorporamos el ecodiseño desde estas fases para evaluar posibilidades de reciclado, posibilidades de reuso, posibilidades de separación sencilla, posibilidades de que iremos viendo en el transcurso de la presentación. También me vais a permitir que mueva un poquito la cámara porque aquí para atrás, vale. También nosotros nos interesamos por integrar sistemas que nos predijeran el estado de las piezas, especialmente cuando integramos componentes que no son metálicos, componentes composites. Tenemos más duda de si al final de su uso o al final de su ciclo de vida ese componente mantiene integridad de sus prestaciones. Entonces, un gran reto en este proyecto también estaba asociado con tener esta información. Si nosotros realmente podíamos saber si ese material, al final de su vida, podía tener una vida posterior porque estaba con una integridad suficiente para ello. Todo esto asegurando una disponibilidad o una capacidad económica adecuada para el sector de automoción, que es un sector muy tenso en costes, también promoviendo, lógicamente, el interés o el impacto en la sociedad que tiene que tener el concepto de economía circular, no solo pensar en fabricar, sino pensar en refabricar, pensar en reutilizar y cómo poder conseguir esto desde el principio. Y bueno, lógicamente después, pues todo lo que sean ideas rupturistas que pudiéramos sacar de la consecución de estos goals y que pudiéramos impactar en el sector, pues son muy interesantes para todo el consorcio. Bueno, esto es un poco qué hizo cada uno del proyecto. Digamos, cómo nos dividimos las actividades. Nuestros amigos de Ford y TNO trabajaron junto con CETAG en el ecodiseño de la nueva estructura de vehículo. ¿Vale? Este ecodiseño fue soportado por análisis LCAs, análisis de ciclo de vida y análisis de costes, obviamente. Arcelor, especialistas en aceros. Rescol fue una empresa, perdón, un centro con el que trabajamos especialmente porque tenía unos adhesivos que tenían la capacidad de ser, en español va a sonar mal, pero la palabra debe ser desadhesivables en unas determinadas condiciones, obviamente. TNO es un centro con experiencia y con conocimiento a nivel de reciclaje, de reutilización y fue soporte de todo este tipo de actividades. BAT trabajó a nivel de componentes estructurales basados en SMC. Nuestros compañeros de Inexpert trabajaron a nivel de inspección estructural y a través de la caracterización de los materiales y los cálculos virtuales de validación de los modelos, del componente que iremos viendo, los componentes, trabajamos junto con Fraunhofer y nuevamente junto con el equipo de Ford. Este es un poco el esquema en el que fuimos dividiendo las actividades. Bien, nuestro primer trabajo, cuando trabajamos con el vehículo, empezamos con un vehículo térmico. Esta es la estructura de un Ford Mondeo. Entonces tuvimos un primer trabajo de crear una baseline. Necesitábamos un vehículo eléctrico que fuera la referencia para poder tener un concepto de que realmente nuestro nuevo vehículo eléctrico o el vehículo eléctrico Alma tenía unas mejoras sustanciales sobre la referencia o un vehículo realizado según los estándares del momento del mercado para los vehículos eléctricos. Entonces partimos de un vehículo térmico, realizamos todas las modificaciones necesarias para crear un vehículo eléctrico partiendo de este vehículo térmico. En esta línea, pensad que esto es una berlina. Las berlinas plantean una pequeña dificultad a nivel de vehículos mayor que lo que serían los subs o vehículos con mayor altura, porque el suelo de un vehículo eléctrico, obviamente para albergar las baterías, siempre sufre modificaciones o necesitamos un poco más de altura en el suelo del vehículo eléctrico para albergar el grosor de las baterías. Esto obliga, si no queremos ver afectada la habitabilidad del vehículo, pues a realizar una serie de modificaciones, una serie de consideraciones, porque es muy importante conseguir, obviamente, mantener isoprestaciones. Y una prestación muy importante en un vehículo, obviamente, es la habitabilidad. Entonces, en los vehículos berlina siempre hay un pequeño combate entre la habitabilidad y la inclusión del vehículo eléctrico.
Me gusta comentarlo porque parece una tarea sencilla o trivial y luego es una tarea que plantea bastante problemática. Bueno, una vez tuvimos nuestro primer baseline, nuestro primer vehículo eléctrico, lo que necesitábamos es decir, ahora tenemos que rediseñarlo, tenemos que aplicar esto que os dije, que vamos a ecodiseñar. Bueno, realmente lo que hicimos es, nosotros nos basábamos en una frase. El mejor material en la mejor ubicación con la mayor reducción de impacto. Esa es la frase con la que empezamos a ecodiseñar y viendo qué componentes interesaban y qué componentes no interesaba rediseñar. También hay un concepto muy importante para futuras estructuras también, que es la integración de funciones. Hoy en día está muy en boga la reducción de las dimensiones de las plantas, la reducción del número de operaciones necesarias para fabricar una carrocería. Nosotros, en ese sentido, también tuvimos en cuenta estas consideraciones e intentamos agrupar el máximo número posible de piezas en piezas únicas que nos llevaran a procesos más eficientes y con menor número de pasos. Y obviamente intentamos diseñar para conseguir el menor peso con el mayor porcentaje de reciclabilidad. Un punto que no hice hincapié hasta ahora y que me gustaría comentaros es que nos centramos en el desarrollo de un body in white. ¿Vale? ¿Qué es un body in white? Pues es la estructura portante del vehículo. Es lo que estamos viendo en las imágenes y es, digamos, el armazón. Este armazón del vehículo, como vamos a ver, cuando hicimos nuestras consideraciones de rediseño, pues primero aplicamos un primer filtro, aplicamos las restricciones de, señores, nuestro vehículo tiene que cumplir, tiene que estar ISO prestaciones con el vehículo actual. Necesitamos cumplir los mismos estándares de crash. Necesitamos tener la misma rigidez torsional que tiene el vehículo eléctrico actual. Y necesitamos tener un planteamiento en el cual tengamos una reducción importante de peso sin que tenga un impacto importante en costes. Entonces ahí, analizando qué posibles componentes podían ser sustituidos por otros, qué posibles componentes podían ser integrados conjuntamente y qué procesos nos podía interesar utilizar para minimizar el número de componentes que necesitamos para fabricar la estructura, sacamos un primer cribado. Luego con eso hicimos una matriz. ¿Vale? En esa matriz, obviamente, nosotros, como buena matriz de decisión, ya aplicamos con las soluciones que pasaron este primer cribado, peso, capacidad y circularidad, número de referencias que reducimos y si simplificamos o complicamos o si es factible el proceso de ensamblaje con las líneas actuales de fabricación de vehículos. Según esa matriz, pues seleccionamos una serie de componentes que se podían o se debían mejorar. Pues a lo mejor podíamos aplicar unos aceros de alto límite elástico en unas piezas, reduciendo el espesor. Podíamos integrar varios componentes en un único componente, partiendo de los conceptos que hablaremos un poquito más adelante, que es la integración de muchas partes, el multipart integration, que se llama. Podíamos sustituir componentes por componentes composite, con la idea de menor peso que los componentes actuales. Y es un poco donde nos fue llevando. Con eso fuimos haciendo un diseño inicial, ese diseño inicial respetábamos o seguíamos manteniendo la rigidez torsional de la caja, que al final es un parámetro muy importante. Hay distintas formas de validar una caja. La mayoría de los fabricantes optan por mantener una rigidez torsional y luego realizar los ensayos de crash, es la que optamos nosotros, y una vez tuvimos esta rigidez con los mismos parámetros, pues nos fuimos a pasar los distintos ensayos de crash que tenemos que pasar para una validación, que veremos un poco en detalle según avancemos en la presentación. Y una vez así, teníamos, pues digamos, un body in white nuevo, validado, con ciertas piezas cambiadas, ciertas piezas integradas, ciertos componentes que tienen más fácil montaje y desmontaje para su reaprovechamiento. Bueno, a nivel de aceros, obviamente, trabajamos a nivel de todo el vehículo. Hubo la sustitución en más de 165 piezas de distintos componentes de acero y hubo la generación de un multipart integration y las piezas que veis en color azul oscuro. ¿Vale? Estas piezas lo que se hace es, se prepara, se prehace una lámina de acero
con distintos aceros soldados y después se conforma de tal manera que el proceso de operación, en vez de ser muchas piezas que luego van soldadas, lo que plantea embutición de todas las piezas y distintas maquetas de ferraje para soldarlas, posicionarlas, pues nos permite en una operación generar, pues eso, un marco entero de puerta, como es este caso, y con las distintas propiedades, porque cada uno de esos aceros que componen el Tailor Blanc o el Multipart Integration que realizamos, pues tiene unas propiedades adecuadas para lo que necesitamos. Cuando hablo de propiedades adecuadas, voy a dar un pequeño ejemplo para que esto no resulte así muy entelequia. Nosotros, cuando vemos la caja, vemos una zona muy clara, que es donde van los ocupantes, y vemos unas zonas delanteras y unas zonas traseras. La zona de los ocupantes le exigimos una rigidez enorme, o toda la que le podamos dar, porque lo que nos interesa es que no sea deformable. Nos interesa que si hay un choque, ya sea lateral, ya sea frontal, ya sea un vuelco, pues esa zona se mantenga íntegra o con la máxima integridad posible. ¿Por qué? Porque dentro van los ocupantes, que son nuestra principal preocupación. Y la zona delantera, la zona trasera, pues son zonas de absorción de energía. Entonces, obviamente, en la zona que vemos, que os estoy diciendo, que es esa jaula que tengo que mantener, que es donde van los ocupantes, pues hay zonas también específicas de absorción, zonas de rigidez. Todas las zonas de absorción pues, requerirán una serie de aceros o interesarán unos aceros, y las zonas de rigidez interesarán otros. La posibilidad de generar estas piezas con mix de aceros o mix de resistencias, o más rigidez en una zona concreta de un nodo y menos rigidez en una zona pues intermedia entre dos nodos, pues es lo que nos interesa. Por eso lleva a este diseño optimizado en el cual nosotros podemos aprovechar lo mejor del material específicamente en esa zona. Las piezas que vemos color verde agua, pues esas piezas son SMCs estructurales, bueno, semiestructurales, seamos honestos, que hemos trabajado de la mano de BATS, pero también con la colaboración de Metsolith, a los cuales han aportado especialmente para la zona del dashboard un SMC con una zona textil, con unas propiedades, la verdad, que nos han funcionado realmente bien para la prestación. En este momento también fomentamos un poco lo que ya comentábamos en el principio, tener esos componentes híbridos en la estructura donde tenemos componentes metálicos, componentes composites. Vale. Entonces, esta es un poco la utilización de los materiales. Claro, todo esto que os cuento es muy bonito. Yo pongo materiales, pinto, coloreo y tengo una carrocería. Lo que os dije, también todo esto está soportado por una serie de validaciones visuales. Las primeras, la rigidez torsional de la caja, porque es muy importante a nivel de cinemática vehicular. Si la caja es suficientemente rígida, pues todo el sistema de suspensión se comportará convenientemente cuando estemos rodando. A nivel de portabilidad de todas las masas que tiene que llevar, si la caja es suficientemente rígida, será capaz de portar las masas que necesitamos. Y después empieza también toda la parte de validación de los ensayos de choque. Claro, los aceros, nuestro socio Arcelor tenía un conocimiento muy amplio a nivel de validación, a nivel de propiedades y de carta de materiales de los ensayos de choque usando aceros. Sin embargo, de la parte de SMC, obviamente son materiales que se necesita muchas veces desarrollar cartas específicas de simulación. Esta también fue una parte desarrollada dentro del proyecto, donde a través de la realización de test cuasistáticos y test dinámicos como torre de caída, fuimos haciendo la caracterización de los distintos materiales composites, llegando a una solución correlable a nivel de torre de caída. Hacíamos ensayos de torre de caída, simulación y real, y en ese momento considerábamos que si tenemos una correlación buena, pues podíamos utilizarlo para simular el modelo, que es un poco como se planteó. De tal manera que siento que en este momento no podéis verlo, son 2 vídeos, pero como he hecho un cambio de ordenador, porque esta cámara era de mejor calidad, para que me vierais lo mejor posible, pues
los vídeos he perdido el raíz del vídeo. Entonces, lo que se veía en el vídeo de la izquierda es un material de fibra random, un SPC con el que pesamos con una fibra random, y la caída de la torre de caída, donde hay una rotura, hay una rotura frágil al final del material por el impacto, mientras que los materiales que se desarrollaron en el transcurso del proyecto, en colaboración con Mezzolith y con el proceso de fabricación de bats, tienen una, no llegan a tener rotura y tienen una retención aún encima de lo que es la energía. La torre de caída con la que trabajamos nosotros es una torre que está teniendo pues, un impacto del orden de los 10.000 julios de energía. Entonces, bueno, pues vale para evaluar su capacidad ante esfuerzos de choque. Me vais a permitir que ahora no quiere seguir. Bien. Vale, cuando hablo de ensayos de choque, cuando hablo de ensayos de choque, también quiero hacer aquí un poco de hincapié. Los ensayos de choque, tenemos unos ensayos que son los ensayos reglamentarios o de homologación. Los ensayos de homologación usualmente suelen ser más bajos a nivel de prestaciones exigidas que los ensayos que pasan la mayoría de los fabricantes. Cuando nosotros vemos el test NCAP, el test 5 estrellas, pues realmente lo que tenemos ahí son unos ensayos que plantea una asociación diciendo que esos ensayos, si el vehículo los pasa, pues le da un número de estrellas. En función del número de estrellas que le da, pues tiene una mayor seguridad. Eso hace que nosotros, como usuario, cuando identificamos que este vehículo tiene 5 estrellas en CAP, identificamos que ese vehículo ha sido testado a un nivel más alto que el nivel de homologación y que ha tenido buenas prestaciones, por lo tanto es un vehículo mucho más seguro a nivel de choque. Además, aquí, ahí veis una pequeña foto donde vemos la banderita de Europa, la banderita de América, pues es cierto, también a nivel digamos, de continentes, también hay pequeñas diferencias en los ensayos que exige pasar cada una de los que necesitamos pasar por cada uno de los países. No exactamente de homologación, pero muchas veces sí que hay asociaciones que hacen este ensayo, a los fabricantes les parece interesante pasarlo y una vez está dentro de sus prestaciones, pues claro, los clientes ya asumen que tenemos que tener esta serie de prestaciones. ¿Vale? De homologación tendríamos el choque frontal, el choque trasero, tenemos el vuelco y un choque poste. Y ahí hay más ensayos que 4 en cualquiera de los casos y cada vez se van ampliando muchas veces, con algunos casos con choque frontal con pequeño solapamiento, choque frontal con solapamiento oblicuo. Hay una cantidad de choques que van surgiendo y obviamente todos ellos revierten en nuestra seguridad. Nosotros en el proyecto, pues estos son los ensayos que consideramos importantes para validar nuestra estructura, que son más o menos los más representativos dentro del marco de un vehículo europeo. Tenemos nuestro choque frontal contra una barrera deformable al 40%, choque frontal contra barrera rígida, perdón, choque lateral contra barrera deformable y movible, choque lateral contra poste con un determinado ángulo de intrusión y tenemos el choque trasero, ¿vale? En ellos cada uno de los choques tiene determinada una velocidad y tenemos la masa del propio vehículo, que es la que hace pues eso, las energías involucradas en el choque hace que se vean más o menos aumentadas. Como comprenderéis, los vehículos eléctricos tienen más masa, lo que significa que tengo más energía que disipar en los choques. Obviamente necesito una estructura pues con más capacidad de absorción de energía que para los vehículos térmicos, porque al final estamos hablando de un aumento de masa representativo. A mayores, los vehículos eléctricos tienen una pequeña sorpresa. Tenemos que proteger a los ocupantes, tenemos que proteger a los pasajeros, pero también tenemos que proteger a un nuevo ocupante. Ese nuevo ocupante es la batería. La batería, las consideraciones iniciales o actuales que se está tomando cuando hay un proceso de simulación o de choque es que la batería no debe, las celdas de la batería no deben verse contactadas o no deben verse intrusionadas por ninguno de los componentes en el caso de choque. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como todos sabéis, una vez hay intrusión dentro de las celdas de la batería, pueden surgir los fenómenos de runaway, que son fenómenos donde por una degradación química se produce un calentamiento excesivo de las celdas,
pudiendo producir fenómenos de fuego o incendio dentro del paquete de baterías. Entonces, nosotros ahora, además de tener en cuenta a los pasajeros, pues dije que teníamos que tenerles su celda, pues esa celda también se tiene que ver ampliada en la mayoría de los casos a la zona inferior del habitáculo. Especialmente interesante, he cogido estas imágenes de nuestro socio Arcelor, os dejo ahí la página, la fuente, yo creo que es una página también interesante para visitar, porque tiene mucha información, Arcelor es muy activo, nosotros colaboramos en diversos proyectos y he cogido estas imágenes porque están calculadas y realizadas en colaboración con Arcelor por parte de CETAG, por lo tanto también me parece interesante y muy representativas de lo que os quiero explicar. Como veis, eso es un vehículo en el cual tenemos un choque poste que tiene un determinado ángulo, el vehículo choca recto, es un poco como el planteamiento que estamos manejando en el proyecto, y en ese momento lo que vemos es que hay una zona de absorción que tiene que absorber toda esa energía del choque poste para evitar que haya una intrusión de ese poste en la zona de las baterías que nos pueda generar problemas. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar después un poquito, porque al final siempre tenemos que dejar alguna sorpresa, ¿no? Y podemos comentar alguna cosa más a nivel de estas baterías, a nivel de estos choques postes, a nivel de estos choques y de nuevas líneas de trabajo. Nosotros en nuestro vehículo concretamente trabajamos con esta estrategia, de decir, la batería es un nuevo pasajero, no debemos tocarlo. Hay nuevas estrategias donde las baterías tienen cierto comportamiento estructural. Lo comentaremos más adelante. Vale. Igualmente que lo que os comenté, en el caso de nuestro battery pack, nuestra batería, la parte de la tapa superior, que es lo que está en verde agua, la sustituimos por una pieza SMC y la pegamos entre metal y entre el metal de la zona de abajo del battery pack o de la carcasa de batería y nuestro SMC lo pegamos. Y lo pegamos con los adhesivos desarrollados por Rescolvo. Estos adhesivos hemos conseguido, no es sencillo conseguir estanqueidad, son piezas muy grandes, de formaciones muy distintas, entonces estos adhesivos tienen que tener la capacidad de absorber distintos gaps, porque siempre tenemos esta problemática cuando tenemos battery packs. Entonces, este adhesivo, además de tener esa capacidad, además de conseguir estanqueidad, pues tiene lo que es muy interesante para nosotros, que es la capacidad de que a una temperatura determinada pierde adherencia y nos dejaría se degradaría y nos dejaría una superficie totalmente limpia o en su mayoría limpia, de tal manera que podríamos separar ambas piezas. ¿Qué ventaja nos da eso? Para nosotros este caso de estudio es muy interesante porque eso significa que ese battery pack, si estructuralmente está bien, cuando un vehículo fuera desguace, pues podríamos usar ese battery pack para otro vehículo. No solo para otro vehículo que ya esté fabricándose, sino para otro vehículo incluso nuevo, que este es un concepto que introduciremos un poquito más adelante y que creo que es muy interesante. Además, nos permite abrir la batería. Si en el futuro queremos reparar baterías, a día de hoy no se hace, pero en el futuro puede ser una idea, en el momento que ya tengamos más robustez en este concepto de reutilización, pues si queremos reparar una batería de un vehículo, sustituir un módulo, sustituir parcialmente una zona, pues esto nos permitiría tener acceso de una forma sencilla. Subimos la temperatura hasta los 150 grados y tendríamos un despegado perfecto. De tal manera que sería volver a aplicar y volver a cerrar en condiciones. Peculiaridad de este adhesivo, a 147 grados mantiene propiedades íntegras. Es muy interesante por eso, porque tiene un punto muy determinado de desensamblado. Bueno, a mayor, en otra parte del proyecto, obviamente, como os dije que queríamos ver qué pasa con ese battery pack, tendríamos que hacer un test, hacer un análisis conforme esa pieza está bien o está íntegra para poder reusarse. Entonces, este ha sido un trabajo desarrollado por INSPEC, donde a través de tecnologías de ultrasonidos se está haciendo inspecciones. En principio empezamos a pensar que fueran embarcadas, integradas en las piezas. El precio de momento complica muchísimo esta operación. Hemos decidido que pueda ser una máquina externa que vaya realizando estos procesos, que es actualmente en el punto en el que estamos. Bueno, y finalmente, con todo esto que os he contado, pues he estado aquí disparando durante pues, aproximadamente 35 minutos. Llegamos a un punto final.
donde tenemos una carrocería, un body in white de un vehículo full electric, que partiendo de nuestra baseline conseguimos una reducción mayor del 20% en peso, sustituyendo, pues eso, del orden de unas 170 piezas metálicas y grandes componentes de SMC en las zonas semiestructurales del vehículo. Todo esto está abordado, ya os digo, teniendo en cuenta que esas sustituciones siempre, en la mayoría de los casos, tendrían que tener una mejora a nivel de análisis de ciclo de vida. Claro, y me dices, Alberto, acabas de sacarte el análisis de ciclo de vida del bolsillo. Pues sí, me lo acabo de sacar ahora del bolsillo. ¿Por qué? Porque TNO desarrolló una herramienta, ¿vale? El BenSync, que es una herramienta en la cual nos permite hacer análisis de determinados análisis de ciclo de vida de determinados productos. Metemos la cantidad de material, metemos los procesos involucrados, metemos una serie de cosas, de parámetros, y nos permite hacer comparativas. Esta herramienta se desarrolló en el transcurso del proyecto, digamos que es como un plugin específico para carrocerías de automoción. Además de eso, hay una herramienta con un análisis de costes, que también ambas funcionan a través de una base de datos. Hay un vídeo en YouTube en el cual podéis ver un poco cómo funcionaría esta idea. La herramienta de análisis de costes también, obviamente, como el coste es algo que varía como la bolsa, pues nos permite, obviamente, introducir datos a mano de los costes para utilizar como referencia. Estas son las herramientas que utilizamos nosotros de filtrado, para decir, pues este diseño es más o es menos que este otro. Por eso me lo he sacado aquí al final, porque como estructuralmente la presentación la he hecho de esta manera, pues tenemos que aguantar un poco la incertidumbre hasta este momento. ¿Vale? Igualmente, pues eso, todas las tareas de divulgación, tenéis acceso a través de Alma Project al portal del proyecto, tenemos canales de YouTube donde podéis ver distintos vídeos, distintas presentaciones, porque yo estoy presentando este proyecto, pero realmente hay un equipo en TAG grande trabajando en él, tanto mi compañera Raquel, mi compañera Vanessa, mi compañera Denise, como distintos compañeros como Rubén and Company, han trabajado duramente en el desarrollo de este proyecto. Y en muchos de estos vídeos los veréis hablando a ellos directamente y explicando pues, partes de lo que yo he ido comentando en el proyecto. Y seguramente con mucho más detalle mejor que yo. Bueno, llegamos al final, chicos. Ya no os voy a castigar mucho más. Ahora siempre tenemos que tener un poquito de magia. ¿Vale? El sector de automoción, ¿hacia dónde vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué responde Alma? ¿Por qué nos planteamos este proyecto? Bueno, el sector de automoción os lleva hablando de dinero todo el tiempo. Es súper tenso en costes. Nosotros, para sustituir una pieza, necesitamos que sea, ya no voy a decir igual en coste, incluso necesitamos reducir siempre costes. Es un driver que nos imponen y necesario. Y ahora cada vez más con los vehículos chinos, la introducción de otros mercados, lo único que escucháis es coste, 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 además de, obviamente, tecnología, prestaciones, pero con una foto de coste. Y no estoy hablando de este dinero, estoy hablando de este dinero. Y si me precisáis más, incluso estoy hablando de las de color cobre. ¿Sabes esas que cuando se agacháis, cuando se caen no nos agachamos a cogerlas? Esas también importan en el sector de automoción. Entonces, claro, todo lo que enfoquemos tenemos que tener esta presencia de dinero. Por eso nosotros teníamos estos análisis de costes, estas preevaluaciones de costes, siempre porque tiene que ser interesante a este nivel, siempre para el sector. ¿Vale? Tendría que ser algo muy rupturista, que el cliente lo pagara para poder superar una barrera de costes diferencial. A mayores, obviamente, estamos hablando de ecología. A día de hoy, todos los análisis de ciclo de vida, la economía circular, es una necesidad clara en todos los nuevos productos. Nosotros, en este punto, el proyecto aligeraba con el concepto de menos energía, menos materiales. Tal como os comenté, buscaba debonding para poder sustituir piezas, para poder reutilizar piezas. Buscaba inspecciones para que esas piezas que reutilizamos sean buenas y tengan la prestación y podemos ser confortables. Igualmente, en esta fase ecológica, voy a introducir aquí una fase. El reciclado, el reuso y el reaprovechamiento.
Los pongo en inglés porque serán como más suenen. Por desgracia, yo preferiría que todo fuera en castellano, pero por desgracia vamos a estar involucrados siempre en los conceptos ingleses. Entonces, claro, el reciclado, nosotros un vehículo, el acero es un porcentaje, es un material con una reciclabilidad excelente, es uno de los mejores a este nivel. El vehículo tiene mucho acero, estupendo. Claro, pero además de reciclar, nos exigen un porcentaje de reciclado. El vehículo, el 80% del vehículo tiene que ser el 85, el 90, el 95 en el 2027. Pues entonces hay un porcentaje muy grande, pero nos dicen, tiene que ser reciclado o reutilizado el 95% del vehículo. Y aquí viene una cosa muy interesante porque están surgiendo tablas de porcentajes donde se exige el reuso del 5, del 10, del 15% de los componentes del vehículo. Entonces, esto nos va a obligar a pensar y desarrollar nuevas formas de reuso. Actualmente, el porcentaje de reuso que se hace a través pues, de los desguaces y demás componentes y demás sitios de tratado de fin de vida de vehículo, pues llega a un determinado porcentaje. En el momento que la regulación nos exija porcentajes superiores, tenemos que empezar a pensar y empezar a tener el concepto claro de cómo reusar, porque cuantos menos materiales usemos o necesitemos, pues obviamente más ecológicos estamos siendo. Por eso os digo que el resonzing lo pongo, los componentes electrónicos y los compuestos tienen el problema de qué hacemos con él. Reciclado, reusing, reaprovechamiento. Las baterías son componentes electrónicos, son componentes composite muchas veces. Esta problemática es una problemática que nos vamos a encontrar. Tenemos que rethinking, lo digo porque tenemos que diseñar pensando en el reciclado, eso muchas veces se hace a día de hoy, pero tenemos que rethinking, pensar el diseño para reutilizar y para reaprovechar. Porque si nosotros tenemos un vehículo y a los 5 años queremos cambiar de coche y nos ofrecen un restyling del vehículo en su 50% exterior y en su 10% interior, nos ponen un nuevo infotainment y nos cobran pues un 20% del valor del vehículo o un 30% del valor del vehículo, pues a lo mejor es una forma interesante para nosotros. Son nuevas formas de negocio que pueden ir surgiendo en el futuro. Y por último, también meto un concepto que ya se está utilizando a día de hoy, que es la eco-RFQ. Hoy en día todas las RFQs de los fabricantes exigen que sus componentes nuevos tengan menor impacto a nivel de análisis de ciclo de vida que los componentes antiguos. Entonces también está surgiendo una necesidad de análisis, que obviamente desde ZG estamos trabajando, de todas estas modificaciones, estas nuevas piezas, puestos nuevos, donde demostramos que económicamente está en el nivel aceptable o inferior al que teníamos, que su impacto medioambiental se ve reducido en X porcentaje, entonces vamos estando alineados con las necesidades. Como veis, a nivel medioambiental hay todas estas cosas. Ahora voy a pasar muy rápido por estas. Lo que os quiero contar simplemente aquí es, he insistido mucho en los choques, he insistido mucho en las absorciones de energía, en salvar a los ocupantes. Obviamente esto es muy interesante. Esta es un acercamiento al problema de una forma tradicional. Yo creo una estructura capaz de absorber, capaz de proteger, es lo que estamos haciendo y lo que estaba involucrado en el proyecto ALMA, y es un enfoque clásico, pero ahora surgen nuevos enfoques. Estos nuevos enfoques son, hay una seguridad pasiva, que es la que airbags, cinturones, estructura, salvavidas. Y hay una seguridad activa, que son todas las ayudas a la conducción que tenemos, radares, cámaras, frenadas de emergencia, llamadas SOS, todo este tipo de ayudas pueden llegar a hacer en un futuro, si nuestro vehículo es autónomo, que el nivel de choques se reduzca o desaparezca y no necesitemos estas superestructuras tan másicas o tan ponderadas en peso para poder salvar vidas. En ese momento, obviamente, habrá mayores reducciones de peso. Hoy en día, reducciones de peso a nivel de estructura, la que se consiguió en el proyecto ALMA, es una reducción importante, muy interesante, y no es sencillo conseguir reducciones superiores. No digo que no sea posible, porque en esta vida, obviamente, todo es posible poniendo recursos y dinero, pero en esa forma affordable que estábamos pidiendo, es difícil conseguir reducciones superiores a las que estamos planteando. Habrá reducciones superiores en el momento que no tengamos tanto requerimiento, como cuando las funciones HADAS y los vehículos autónomos
se comuniquen entre ellos y lleguemos a reducir mucho el número de choques. Obviamente, esto solo es una última pincelada antes de dejaros de castigar. El infotainment, esto es algo que yo escuché cuando mis compañeros de electrónica empezaron a trabajar allí por el 2005 para adelante. Decía yo, el infotainment, ingeniero mecánico como yo, de férrea formación en cinemática y dinámica de máquinas, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, hoy en día el infotainment es básico en los vehículos, es una de las cosas que más demandamos en el vehículo, nuestra conectividad, nuestro vehículo que tenga todas las capacidades que tiene nuestro móvil, si llegamos a no conducir, que llegaremos próximamente. Pues en ese momento, obviamente, también queremos tener aún más entretenimiento o infoentretenimiento, como queráis decirlo, entonces también es una línea que obviamente no hemos tratado en el proyecto, pero me gustaba dejar la pincelada. Igual que a nivel de interiores, también hablamos de interiores muy modernos, pero con contacto con materiales naturales, estéticas naturales. Si no conducimos, vamos a empezar a demandar mayores comodidades en ese sentido, igual que integrar funciones en piezas que hasta ahora no las tenían. Pues el elevalunas a lo mejor me interesa que ya esté integrado dentro del panel de puerta y no tener un botón y tener simplemente, bueno, ese tipo de cosas son por donde vamos. Y también hay que tener presente nuevos modelos de movilidad. El coche, las ciudades, lo estáis escuchando continuamente. Entonces, bueno, esto nos lleva a eso. Las primeras diapos, Alma responde a ellas, estas son un poco más generales para que tengáis que siga viendo. No he hablado en absoluto de motores eléctricos, térmicos, hidrógenos y todas estas cosas. Es objeto de otra discusión, interesante sin duda, pero larga. Y eso es un poco lo que os quería contar, que cómo se movía el proyecto Alma. Dejaros aquí el sabor de boca de una persona trabajando, esto no pasa muy a menudo, los compañeros que me conocen pues lo saben y yo obviamente pues los honro y hago lo que puedo, pero hubo una época que yo mismo planteaba ensayos, trabajaba, estaba a nivel de terreno y por eso quería dejar esta foto que tiene unos poquitos de años, soy un poco más joven. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que la charla os haya sido entretenida, que a nivel divulgativo os haya valido y que nada, solo dejaros un mensaje de un ponente que en su día a mí me gustó mucho. Considero que lo divertido es lo contrario de lo aburrido, no lo contrario, no, ay, ¿veis? Ahora ya me quedé perdido. Lo iba todo seguido. Lo divertido es lo contrario de lo aburrido, no lo contrario de lo serio. Eso es lo que os quería transmitir. Todo lo que os he contado, hay un trabajo por detrás, hay un rigor, hay mucha desarrollo. Lo he intentado contar de la forma más amena posible, debido al horario y debido al webinar. Como sabéis, no sé si estáis contentos o no contentos y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por toda la información que nos has dado, tan concentrada, tan rápida y tan interesante. La foto final está muy chula también, ¿eh? ¿Viste? Hubo un tiempo mejor, hubo un tiempo mejor. Muchísimas gracias, Alberto. De momento no tenemos preguntas, pero yo creo que es que no nos has dejado 30 segundos para que alguien las formulara. Así que vamos a dejar que, Cojo aire, no hay problema. vale, vamos a dejar que nuestra audiencia coja un poquito de aire y ahora seguro que tenemos preguntas de toda la gente que está ahí detrás. Bueno, como te digo, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Y yo te preguntaría un par de cosas. La primera, nos has estado hablando de el nivel estructural y el no estructural y bueno, me ha llamado mucho la atención también esa foto que has puesto del nuevo pasajero, ¿no? La batería. Te preguntaría qué se está haciendo a nivel estructural para proteger estas baterías, porque, bueno, para los que no estamos en este sector, pues últimamente pues, estamos oyendo muchas noticias bastante desagradables de problemas que están habiendo en baterías, no solo en automóvil, sino en otro tipo de medios, ¿no? Como los patinetes eléctricos, etc. En este sentido, ¿cómo estáis trabajando? Claro, nosotros en este proyecto, en Alma, el enfoque fue un enfoque clásico. Digamos, toda la energía que hay que absorber en los choques la tiene que absorber la estructura, lo que nos lleva a estructuras más masicas.
con más acero, con más capacidad de absorción. Últimos proyectos, digamos que están trabajando también a nivel de la celda de batería, de tal manera que esa celda, pues ya sean de estado sólido, ya sea que tengan otros componentes dentro de su química que haga que esta reacción del runaway, que es que la temperatura haya una degradación química y esa temperatura interiormente suba muchísimo, pues lo que están intentando conseguir es que esa reacción no tenga lugar. Entonces, si yo le cambio el electrodo, pues en vez de ser en fase húmeda, en fase sólida, consigo esta reducción, ¿eso qué permitiría? Pues eso permitiría que realmente la batería pueda tener un comportamiento estructural o semiestructural y que en caso de impacto y yo tener una intrusión dentro de la batería, pues puedo permitírselo. Se rompe, se daña, tengo que cambiarla, lo que sea, pero no tengo ese fenómeno de calentamiento tan brutal. Entonces, esta es una acción súper interesante, porque eso también, si yo consigo esa generación de baterías que puedo permitir que tengan un comportamiento más estructural, pues obviamente voy a conseguir reducir la cantidad de materiales que tengo que poner en mi estructura para absorber energía. Entonces, claro, este es un enfoque que ayudaría un poco a seguir trabajando en reducciones, como os dije, por encima de las que se consiguieron en el proyecto ALMA. Entonces, esta línea es una línea, obviamente, que están trabajando intensamente, porque es una línea muy interesante, no solo de la parte de, obviamente, de reducir esos problemas de las noticias que vemos en prensa y demás, que al final, si hacemos el tanto por millón de las que están ocurriendo, pues, bueno, tienen una relatividad, ¿vale? Pero bueno, son impactantes y obviamente siguen siendo un riesgo. Entonces, todo lo que se pueda reducir es interesante. Entonces, si hay generaciones de batería que están en estudio que reducen este problema, futuras generaciones de batería que eliminen en este problema están en investigación, entonces sería un poco el paso siguiente. Digamos. Para nosotros, el battery pack, o sea, lo que hay dentro del battery pack, las celdas y la composición de la batería, era un input del proyecto. No trabajamos nada en esa línea. En el proyecto, obviamente, teníamos un presupuesto y unos objetivos y hasta ahí llegamos. Bueno, pues puede ser este un futuro proyecto, ¿no? Sí. Trabajar en este tema. Bueno, pues no se anima nuestra audiencia. No siempre se puede tener a Alberto Tielas un ratito con nosotros para preguntarle cosas sobre automoción, sobre este proyecto en concreto y sobre todo los trabajos que desarrollan. Así que yo os animo a que le lancéis alguna pregunta acerca de esta temática. Mientras tanto, os invito al próximo webinar de iMac. Vamos a tener un último webinar en el mes de diciembre, no es lo habitual, pero es un mes en el que Pedro Camaño de la Universidad de Porto tenía un pequeño hueco para hacernos un webinar y bueno, pues estáis todos invitados, será el próximo 12 de diciembre. A la vuelta del puente que tenemos ahora en breve y bueno, pues allí estaremos. Mientras esperamos una pregunta de nuestra audiencia, como digo, ¿podrías hablarnos de esta herramienta que habéis desarrollado junto a TNO? Un poco Sí. más. Creo que puede ser interesante para nuestra Sí, audiencia. sí, en principio, pues la herramienta que desarrollamos junto con Teneo, que se desarrolló en el marco del proyecto, pues estamos intentando que sea de utilización lo más pública posible. ¿Qué problemática hay? Es una herramienta que realmente lo que hace es, pudiendo con una serie de variables que introducimos, pues nos da la serie de impacto en emisiones de CO2, en una serie de valores que nos evalúan si ese cambio que estamos haciendo es beneficioso a nivel de análisis de ciclo de vida o no. Problema que tenemos, que mucha de la información que necesita de base, pues tira de una serie de bases de datos que, pues que son privadas, digamos, pues son las mismas bases que tira Gabay 4 y otro software para hacer análisis de ciclo de vida y son propietarias de una empresa. Entonces, ese acceso no se puede dejar público. Estamos analizando si conseguimos que para usuarios que ya tengan estos software pueden tener el acceso
de forma gratuita y consideramos que, bueno, que aparte tener estas capacidades, ya sean de una forma más evolucionada o de una forma más básica para todas las empresas del sector de automoción que estén trabajando a nivel de desarrollo de producto, es muy interesante e incluso muchas veces mandatorio en las nuevas ofertas. Entonces, bueno, es una forma de enfocar el problema para tener ese impacto a nivel de análisis de ciclo de vida, de reducción, de impacto medioambiental que estamos queriendo transmitir que estamos haciendo. Perfecto. Pues bueno, ya se nos han animado algunos de nuestros asistentes. Joaquín Laserna no me ha hecho caso y no ha hecho la pregunta dónde tocaba, pero vamos a leer, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista del reciclado, nos pregunta Joaquín si es competitivo el composite con respecto a los termoplásticos de uso tradicional en el sector. La gran No, pregunta. la gran pregunta. Y la buena respuesta, no. Vale. El SMC, obviamente, no es un material con un buen nivel de reciclabilidad. Llama la atención decir, usamos SMC porque pudiendo usar composites termoplásticos, pues podríamos conseguir un mayor nivel de reciclabilidad. Bien, en este momento también hay que meter en la ecuación un poco la prestación, coste que conseguimos con ese material. Si conseguimos este reuso del SMC o este posible ensamblado en otro battery pack, pues tenemos oportunidades de trabajar con él. TNO también estaba analizando y ha trabajado en el proyecto en la posibilidad de recuperar las fibras que tiene el SMC que teníamos en el proyecto, siendo, como entenderéis, y enseñando el dinero y el de cobre era un SMC de fibra de vidrio, era un SMC de fibra de carbono. En ese momento la recuperación de las fibras de vidrio pues tiene un coste difícilmente abordable. Posteriores proyectos en los que se pueda trabajar con matrices termoplásticas, también se puede trabajar con matrices termoplásticas. A nosotros, por nivel de prestaciones que le exigíamos al composite, son semiestructurales con unos requerimientos bastante altos. Entonces, nos encajaba mejor el SMC a nivel de prestación, a nivel de costo nos encajaba mejor el SMC. Entonces, fue una decisión en su momento que tuvimos que tomar. Esas matrices que evaluamos, pues ponderamos y al final nos salía una solución adecuada. Lo que no significa, obviamente, que si nuestro foco estuviera 100% en el reciclado, habría que ir a una matriz termoplástica, teniendo presente que el reciclado de esa matriz termoplástica tendríamos que conseguir una separación limpia de esa matriz termoplástica y una posterior reutilización pues, en un triturado, en un reprocesado o, si tenemos la misma capacidad que en ALMA, pues en un reuso posterior. Si estamos en un reuso estaríamos en capacidades similares. Si estamos en un reciclado, siempre esa matriz termoplástica, digamos que cuando la reciclamos casi se nos degrada un nivel. Nos vamos a fibra más corta, también tenemos esa dificultad. Entonces, obviamente, a nivel de reciclado, tiene un puntito más el termoplástico, pero tampoco tiene un reciclado directo isopropiedades que nos gustaría, como puede tener el acero u otros materiales. Si hay algo así más que... Perfecto. Iñaki Eguía tiene varias cuestiones. La primera pregunta si habéis fabricado demostradores de tapa de Sí. batería SMC u otros componentes durante el proyecto. Creo que has dicho durante la ponencia que sí. Y la segunda pregunta es que ¿se partía ya de una plataforma dedicada para vehículo eléctrico o fue necesario cambiar dimensiones? Bien, en cuanto a los demostradores, como decía una persona que conocemos todos relevante por su estancia en el gobierno de España, estamos trabajando en ello. Estamos a fin de proyecto. Se están haciendo demostradores de los dos rings, de las entradas de puerta que habéis visto, nuestros colegas de Arcelor están trabajando. Se están haciendo demostradores, eso sí, a dimensión menor de lo que es el battery pack, porque nos interesa mucho el demostrador, pero nos interesa mucho también tener un demostrador del proceso de desensamblado, que para nosotros es un punto crítico con el proyecto, y también se están haciendo demostradores del dash panel, que es el panel que digamos que tenemos detrás del tablero de instrumentos. Entonces sí, se están haciendo demostradores, en este momento están terminando.
se está implementando pues eso, también la tecnología de ultrasonidos en estos demostradores para poder tener un conjunto en el que podamos ver cómo funcionan cada una de estas distintas ideas que proponemos en el proyecto. Por otra parte, a nivel de la segunda pregunta, me estabas, Elena, please, ayúdame antes de que me Claro, pierda. dice Iñaki que si partíais ya de una plataforma Sí, dedicada para vehículo eléctrico y vale. si fue necesario cambiar dimensiones del BIW. Claro, nosotros partimos de un vehículo térmico, ¿vale? Hicimos la transformación a una plataforma de vehículo eléctrico, o sea, a un body in white de vehículo eléctrico, aplicando una estrategia de plataforma, eso sí, ¿vale? No hicimos una adaptación, sino que fue una estrategia de plataforma, se cambió todo el bajo de toda la zona baja de vehículos, se reforzó las zonas que necesitábamos, entonces sí hicimos una modificación. No modificamos distancias entre ejes, mantuvimos las distancias entre ejes del vehículo actual, ¿vale? Eso ya nos implicaba una ampliación del objetivo bastante grande, entonces mantuvimos distancias, hicimos una transformación hacia una estrategia de plataformas y no fuimos demasiado ambiciosos en el tamaño del battery pack porque nuestro constructor consideró que en ese momento el rango era crítico, pero hasta un determinado nivel. Entonces, planteamos una dimensión adecuada para un tamaño de battery pack que nos exigía nuestro constructor. Entonces, obviamente, ¿se puede conseguir mayores dimensiones de battery pack? Se puede conseguir algo mayores, un poco mayores, quizás un módulo más, dicho en números de la gente de las baterías. Pero bueno, en este proyecto, debido a las necesidades de cómo estaba concebido, es eso. Hicimos una estrategia de plataforma sobre un vehículo que inicialmente era térmico y cambiamos totalmente. Luego aplicamos todas las sustituciones, modificaciones que fueron surgiendo en el proyecto para conseguir el aligeramiento. Perfecto. Pues bueno, de momento no tenemos más preguntas, como te decía, así que agradecerte nuevamente tu tiempo, tu intervención y que nos pongas estas fotos tan maravillosas que nos estás poniendo. Bueno, esto ya sabéis, esto como buen gallego son las Islas Cíes. Entonces, bueno. Bueno, que nos dan las ganas de volver a Vigo una vez más. Eh, Normalmente ahora, desde hace unos webinars, aunque tú ya te has adelantado, pero seguro que tienes un mensaje de conclusión, invito un poco a los ponentes a que nos den su visión bueno, en este caso, como ya te digo, tú ya te has medio adelantado, pero bueno, no sé, la pregunta sería, ¿cómo ves el vehículo eléctrico a corto, medio y largo plazo? Sé que eres un amante del térmico y, y por eso, bueno, pues un Pues, poco desde a esa ver, posición que tienes en CETAG, que tienes conocimiento de muy primera mano, tenéis conocimiento de muy primera mano de cómo va a ir en los próximos años a ver, el el SOEX, ¿no? vehículo, claro, el vehículo eléctrico es una realidad absoluta, o sea, no hay nada que discutir a día de hoy. Es mandatorio y reglamentario. Entonces, desde este punto de vista, obviamente tenemos que poner nuestro mejor, ¿no? Para conseguir todas las prestaciones que requerimos y también, de otro lado, como también os dije, el precio, ¿no? Cada vez hay más guerra con esto del precio del vehículo eléctrico, el no precio del vehículo eléctrico, las instalaciones, bueno, también se ha puesto mucha presión en el sector de automoción, hay que poner mucha presión en el resto de los sectores para poder tener estaciones de recarga, para poder tener todo lo que se necesita alrededor del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, claro, el vehículo, hacer esta presión en el sector tiene mucho impacto a nivel de los clientes, a nivel de nosotros, porque como lo compramos nosotros, pues lo percibimos más, pero también hay que poner presión en otros sectores para conseguir tener todos los recursos necesarios para que estos vehículos sean lo más fácilmente utilizables. Entonces, ese es un punto interesante a ver. Como viste, el vehículo eléctrico, además, hay
otras líneas que están trabajándose en el vehículo autónomo, conectado, ecológico, todos esos son líneas continuamente que estamos trabajando en simultáneo con el vehículo eléctrico. Entonces todas esas tecnologías se cruzan y es lo que creará un poco el vehículo del futuro. Mi gran duda es la movilidad, si se mantendrá como se mantiene ahora o iremos hacia más alternativas en las ciudades, sobre todo, que es en el sitio donde hay más concentración de gente, más posibilidades de alternativas. Entonces, vehículo eléctrico, sin duda. Vehículo térmico, a mí me sigue pareciendo una alternativa interesante, aunque es un campo de mejora, y la transición quizás, que estamos haciendo un poco acelerada, necesita más soporte por parte de otros sectores, no solo el sector de automoción, sino pues eso, también tener capacidad eléctrica suficiente, tener suficientes puntos de recarga, tener pues esas cosas, pues también tenemos que tenerlas o seguir desplegándolas para poder tener más desarrollo en el vehículo eléctrico. ¿Es el momento quizá de los materiales compuestos en la automoción? Los materiales compuestos en la automoción siempre tienen una pequeña dificultad, digamos, ¿no? Siempre tenemos la política de costes, pero plásticos reforzados, con fibras reforzados, con distintas cosas, llevan años usándose en los vehículos. Materiales compuestos de altas prestaciones, termoplásticos con tejidos, como vimos en el proyecto ALMA, termostables con tejidos, pues también podrían tener un enfoque. Habría que ver bien en qué gama de vehículos. Se han hecho varias experiencias, se han hecho varios vehículos. De hecho, pues la carrocería del i3 es totalmente composite. Hay varios modelos. El portón trasero de un C4 Picasso es totalmente composite. Hay varios modelos que disponen ya de esta tecnología, aunque pensemos que no, y se está utilizando. ¿Qué pasa? Que para que tuvieran una introducción más fuerte, de decir sustituciones de body wise o carrocerías completas por materiales compuestos, hay una barrera económica y hay otras pequeñas barreras que a veces limitan, como la reparabilidad, como este tipo de cosas, que hacen que haya aún que seguir caminando. Pues en ese camino seguro que está ZAG. Muchísimas gracias, Alberto, Nada, Elena, muchas gracias. por contestarnos a todas las preguntas y gracias a todo el equipo de ZAG una vez más. Lo dejamos aquí, si os parece. Vale. Pues nada, un saludeño a todos y espero que al menos no hayáis dormido durante la hora que hemos estado. No, Venga. no ha sido el caso, ha sido muy interesante. Un abrazo, Alberto. Un abraciño. Chao. Chao.